Muy bien, buenas tardes, hermano. Bienvenidos a todos los valientes que os animáis a estar aquí en medio de la lluvia, de las circunstancias. Así que nada, bienvenidos a todos y aquellos que nos ven también online, pues bienvenidos a todos, ¿vale? Voy a dar yo la apertura hoy porque, bueno, María del Mar no se encontraba muy bien, parece que había cogido un poquito de enfriamiento y nada, me pidió que yo hiciera la apertura, así que nada. Vamos a comenzar orando, ¿vale? Vamos a poner este tiempo en las manos del Señor y si queréis buscando el Salmo 16, ¿vale? Que vamos a hacer una pequeña meditación ahí, vamos, cortita. Así que oramos al Señor, ¿vale? Padre del cielo, te alabamos, Dios mío, y te bendecimos, Señor. Te damos gracias, Dios mío, por tu bondad, por tu bendición, Dios mío, por tu misericordia, Dios mío. Gracias, Dios mío, porque como es evidente, Dios mío, tú cada día haces llover, Señor, sobre buenos, sobre malos. Tú cada día, tu misericordia, Dios mío, tu brazo nos ha cortado, Dios mío, como dice tu palabra, Señor. Y hasta el día de hoy, Señor, a pesar de los tiempos, a pesar de tanta maldad, a pesar, Dios mío, el tiempo que hace que tú estuviste aquí sobre la tierra, Dios mío, tú sigues, Dios mío, teniendo misericordia, Dios mío, de nosotros, tú sigues teniendo paciencia, tú nos sigues bendiciendo, nos sigues ayudando, Dios mío. Gracias por todo, Padre. Gracias por este tiempo, Dios mío, que tenemos aquí, Dios mío. Queremos acercarnos a ti, Dios mío, escuchar tu voz. Queremos estar un ratito, Señor, cerca de ti. Queremos sentarnos, Dios mío, a tus pies y beber, Señor, de ti, Señor. Tenemos hambre y sed, Dios mío, de ti, de tu palabra. Que tu Espíritu Santo, Señor, inunde, Señor, nuestras vidas, nuestros corazones, Señor. Y tú nos ayudes, Señor, a entender cada día tu palabra, Señor. Que tu Espíritu Santo se mueva, Señor, con libertad en nuestras vidas, en nuestros corazones. Ayúdanos tú en este tiempo, Señor. Ayúdame a mí con la apertura, el tiempo de la palabra, la alabanza, las oraciones, Dios mío. Todo, Dios mío, cuanto hagamos, Señor, queremos ofrecértelo a ti, Dios mío, desde lo más profundo de nuestro corazón, Padre. Bendice, Dios mío, como he dicho, Señor, bendice este tiempo y llévate tú toda gloria y toda honra, Padre, porque solo tú, Dios mío, te la mereces. En el nombre de Cristo, tu Hijo, Dios mío. Amén, Padre. Amén, Dios mío. Muy bien, hermano, pues meditando un poquito en el Salmo 16, yo me quiero ir al versículo 7 directamente, ¿vale? Vamos a leer, si os parece, vamos a leer desde el 7 al 11, ¿vale? Vamos a comenzar leyendo. Dice el 7, bendeciré al Señor que me aconseja. Aún en las noches me enseña mi conciencia. Al Señor he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Se alegró por tanto mi corazón y se gozó mi alma. Mi carne también reposará confiadamente, porque no dejará mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo. Delicias a tu diestra para siempre. Hasta aquí la palabra del Señor. Dice el versículo 7, me gusta esta expresión que dice David. Si veis en el rótulo del Salmo, dice una herencia escogida y dice Mictán de David. Mictán de David es, me he ocupado un poquito, tenía un poquito de tiempo y digo, voy a ver qué es lo que es Mictán. Pues Mictán es salmos. Y salmo con la P delante, que es una palabra griega, significaba cántico con instrumentos de cuerda. Cántico con instrumentos de cuerda. Así que es un salmo de David, Mictán de David, es un cántico a Dios con instrumentos de cuerda. Sabemos que David se le daba bien el tema del arpa y tenía una sensibilidad especial para adorar a Dios. Así que es muy bonito eso, es muy bonito, es un detalle, pero es muy bonito. Dice el versículo 7, bendeciré al Señor que me aconseja. Bendeciré.
también me he ocupado de buscar la palabra bendeciré. Y la palabra bendeciré, aunque todos entendemos que es decir cosas buenas, alabar, y seguramente que todos tenemos motivos más que suficientes y cosas por las que bendecir al Señor. Pero la palabra bendeciré es la misma palabra griega, digamos que es sinónimo, que se utiliza, esa misma palabra griega se utiliza en muchos sitios de la Biblia, donde significa y se utiliza para las mismas palabras que santificar, consagrar y purificar. Santificar, consagrar y purificar. Y dice, bendeciré al Señor que me aconseja. ¿Qué me dice a mí esto? ¿Qué me transmite? Pues me transmite que no es una acción solamente de palabras, no es algo de decir bueno de Dios, no es de decir voy a bendecir a Dios por lo que me da, por lo que hace, incluso por quien es, sino que es una actitud del corazón, es una actitud de decir bendeciré al Señor que me aconseja. Mi vida, mi corazón, mi actitud para con Dios es de consagrarme, es de santificarme, es de purificarme. Bendeciré con mi vida, con mis actos, con mi actitud, con mi corazón. Voy a bendecir al Señor. Y es una actitud del corazón, es una reverencia, es algo tan profundo, que muchas veces nos quedamos en la superficialidad de la palabra. Pero es algo tan profundo, es un sentimiento que está teniendo David ahí, es una expresión tan profunda que él está teniendo de manifestarle a Dios como Él es su Dios y Él se quiere santificar, Él quiere purificarse y Él quiere consagrarse con toda la carga que esas palabras tienen. Así que dice, bendeciré al Señor que me aconseja. Y dice, aún en las noches me enseña mi conciencia. Cómo el Señor va trabajando con nosotros sutilmente, cómo muchas veces el Señor nos enseña a través de su palabra cuando verdaderamente somos dóciles y estamos, con esa actitud de buscar de Dios, de recibir de Dios la sabiduría, la verdad de Dios y aquello que verdaderamente impacta nuestro corazón, ¿no? Es como el Señor nos aconseja, ¿no? Bendeciré al Señor que me aconseja. Como si nosotros de alguna forma buscamos a Dios de verdad y a través de su palabra y por supuesto con la ayuda del Espíritu Santo, cómo el Señor trata con nuestra vida, cómo nos aconseja, no solamente en los distintos temas que nos puedan suceder a diario, sino también a nivel espiritual, a nivel de cómo tenemos que conducirnos, de qué cosas tenemos que cambiar en nuestro corazón, qué actitudes hay que no son correctas, cómo el Señor nos aconseja, ¿no? Como un padre que le dice al hijo, oye, mira, por ahí por donde vas no vas bien, date cuenta que esto te va a llevar a tal sitio, esto, lo otro. Y cómo Él trabaja también con nuestra conciencia, ¿no? Porque nosotros tenemos una conciencia de lo que está bien y de lo que está mal, pero Él mordea nuestra conciencia a través de su palabra, a través de su espíritu. Y esta es la actitud y esta es lo que de alguna forma yo destaco de estas palabras, de este mensaje de David, que decía, estaba tan agradecido cómo Dios trataba con él, cómo Dios trataba con su corazón y cómo Dios trataba con su vida, que él dice, me tengo que consagrar a ti, me tengo que purificar, me tengo que santificar y te voy a bendecir, te voy a bendecir. Así que, bueno, después hay muchas cosas que están interesantes en lo que hemos leído, pero que dice el versículo 11 me dice, me mostrarás la senda de la vida. Me mostrarás la senda de la vida. Otro texto que yo estaba barajando hoy para traer, curiosamente, y aquí veo que aparece eso de la senda de la vida. Y estaba barajando traer, porque esta mañana hablando con María del Mar,
se me vino ese texto a la cabeza. No sé por qué, pero estábamos hablando nosotros de cómo Dios nos ha tratado, ¿no?, a través de la vida y demás. Y la verdad que fue un momento muy especial. Fue un momento muy especial porque terminamos llorando prácticamente los dos. Así que, y yo les decía el texto ese de Proverbio que dice, la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Y como el Señor me traía ese texto a la cabeza, pero por lo que estábamos hablando, y como que es esto, ¿no? Me mostrará la senda de la vida. Es como que Dios te enseña, te muestra. Y en la medida en que tú te das y buscas a Dios y estás ahí, estás de alguna forma, dice que la senda de los justos, o sea, la senda es, digamos, nuestro andar diario, nuestro caminar, hasta que lleguemos a su presencia, ¿no? La senda de la vida. Dice que es como la luz de la aurora. Y yo le decía a María Hermana, solamente tenemos un rayito de luz. Pero qué bueno es que cada día ese rayo de luz vaya creciendo y que de alguna forma dice que es como la luz de la aurora que va en aumento, que cada día vaya en aumento, que cada día el conocimiento de Dios, esa relación con Dios, ese saber de la senda de la vida vaya cada día más en aumento en nuestro corazón, en nuestra alma, en nuestra conciencia, y que hasta que el día sea perfecto, ¿no? Dice también en el versículo 22, está hablando ahí de la senda de la vida y de la palabra y de la digamos, lo que trae de beneficio el estar en Dios y la situación de los malos, ¿no? La situación de los injustos y demás, ¿no? Y cómo dice que su palabra es medicina, es medicina. Entonces, no solamente trae vida, sino que además trae sanidad. Y de eso de alguna forma estábamos un poco hablando nosotros, ¿no? Cómo Dios nos había sanado, cómo a través de su palabra. En definitiva, esa luz, ¿no? Esa luz es la luz de Dios, la luz de su palabra, es su verdad absoluta. Es como el Espíritu Santo te hace entender más allá de las palabras, más allá de como decía antes, ¿no? Más allá de la literalidad, de las simples palabras, que no hay. Es difícil muchas veces de entender cuál era el corazón, cuál era la profundidad del salmista, cuál era la profundidad de esas palabras, porque lo hemos trasladado a otro idioma, a otro tiempo, pero cuando profundizamos verdaderamente, cuánta riqueza, cuánta luz, cuánta belleza, cuánto respeto por las cosas de Dios, cuánto amor, en fin, cuánta consagración, cuánta santidad, cuánto deseo de vivir para Él, ¿no? Así que nada, esta era, dice, en tu presencia, termina diciendo el 11, en tu presencia hay plenitud de gozo. Qué bonito es, hermano, cuando verdaderamente podemos disfrutar cada día, no solamente aquí, en estos momentos, sino cada día, cuando buscamos a Dios y de alguna forma su presencia nos engancha de tal forma, ese gozo, igual que de alguna forma nos engancha los pequeños placeres que incluso nos podemos permitir, de cosas que tú dices, oye, qué bueno está esto, ¿no? Qué bien, y cómo estás deseando de comerlo otra vez, ¿me entiendes? Y de alguna forma en su presencia hay plenitud de gozo. Cuando verdaderamente disfrutamos en su presencia es cuando verdaderamente anhelamos buscarla, anhelamos estar y nos gozamos en Él. Así que esta era mi reflexión con respecto a este salmo. Era de alguna forma una pequeña apertura a este tiempo, que aunque ahora Israel no está y no vamos a pasar directamente a la alabanza, pero seguramente después tendremos tiempo de alabar a Dios. Pero quédate con esto.
digamos como el salmista, bendeciré al Señor que me aconseja. Así que Dios bendiga, hermano. Doy paso a Ezequiel, que él trae el estudio. Muchas gracias, Paco, por esa preciosa introducción. Y bienvenidos a todos en esta tarde y bienvenidos al tiempo del estudio. Estoy poniendo rodillas, ¿eh? Muy bien. Como ha dicho Paco, pues nuestro hermano Israel no puede venir, no ha podido venir, pero viene más tarde. Vamos entonces a empezar hoy. Vamos a hacerlo hoy diferente. Vamos a empezar por el tema del estudio. Y, hermano, es verdad que estamos viendo un tema, el Apocalipsis, que puede parecer ajeno a la espiritualidad del devocional del día a día, pero nada más lejos de la realidad. Apocalipsis es un libro que debe de espolearnos a buscar al Señor, sabiendo los principios bíblicos que nos enseña este libro tan maravilloso, sabiendo que es el mensaje más importante del Apocalipsis, sino que Jesucristo es el vencedor. Amén. Y que el fin de los tiempos, toda la escatología, todo lo que ocurre está en las manos de Dios. Todo está supeditado al control de Dios. Él es el soberano, Él es el justo. Y Él, en su tiempo, hará estas cosas. Entonces nosotros tenemos que confiar y saber que estamos en sus manos, que son las mejores manos. ¿Amén? Acabamos de empezar, Silvestre, ¿qué te pasa? Ah, es verdad, gracias. Gracias por recordármelo. ¿Qué día fue que se me olvidó quitármela? Gracias, Silvestre. Pues vamos a hacer un pequeño repaso de lo último que estamos viendo, eran las copas de la ira. Y en las copas de la ira hemos visto la primera copa, tiene que ver con la tierra, la segunda copa tiene que ver con el mar, la tercera copa, ¿lo acordáis? Las aguas no se puede beber, no se podrá ni siquiera beber, ríos y fuentes quedarán todas afectadas. Y la cuarta, y ahí nos quedamos, ¿no? La tercera copa. Voy a poner un pequeño, eso es, el resumen de las copas. Tierra, como ya os anuncié, estamos en el capítulo 16 de Apocalipsis y hay una semejanza con la trompeta del Apocalipsis del capítulo 8 y 9. Hay una semejanza. Y hay otra semejanza además con las plagas de Egipto, que ya os lo comenté el miércoles pasado. En la primera copa afecta a la tierra, segunda al mar, tercera a los ríos y ahora vamos a empezar por la cuarta, quinta y demás, los cielos. Los cielos, los seres humanos. Y la séptima copa, como ya os anuncié, afecta a la gran Babilonia la Grande. Hay otro cuadro que os quiero enseñar del libro Fe y Acción de estos dos teólogos americanos del Instituto Moody, que es este que viene aquí, descripción del juicio de las copas. La primera, úlceras malignas, a los que tienen la marca de la tierra. La segunda, el mar se convierte en sangre, claro, y eso impide que se pueda sacar ningún tipo de beneficio de él. La tercera, todos los ríos y fuentes de las aguas se convierten en sangre, no se puede beber. La cuarta, que ya hablamos del sol, que quema con fuego. El sol, ya sabemos que hoy en día es abrasivo, pero algo ocurrirá que la exposición al sol será terrible. Claro, sabemos que la atmósfera nos está protegiendo ahora mismo del sol, ¿verdad? Pero en el momento en que haya un cambio en la atmósfera que nos protege o en el sol, que es una estrella de mediana edad que puede producirse cambio, bajo la voluntad de Dios, pues eso va a hacer lo que ocurra. La quinta copa, las tinieblas y dolor hacen que los hombres se muerdan la lengua, un dolor terrible. La sexta, ya lo veremos hoy con la ayuda del Señor, el río Éufrates se seca en preparación para el Armagedón. Ya hablamos de ese ejército de Oriente. Y la séptima, un gran terremoto que arruina las ciudades y caen enorme granizo. La cuarta copa, como ya anuncié,
el sol quema a los hombres con fuego. Fue dado, cuando dice la expresión en Apocalipsis 16, 8, fue dado, es que Dios da ese cambio, produce ese cambio. No es un evento por la mano del hombre, ¿vale? Es por voluntad de Dios. Los hombres se queman con el gran calor del sol, son abrasados por este, y la respuesta de los hombres, que es lo interesante ver, es que blasfeman contra Dios y no se arrepienten para darle gloria. Como Faraón, que cada vez, mientras más plaga había y más dura eran, el corazón de Faraón se iba endureciendo más. Y la respuesta cuando Moisés se presentaba delante de él era no, hasta la última plaga. Pues en este sentido también hay una correlación con las plagas de Egipto. Y como ya os he dicho, va a haber oportunidades. Dios va a mandar el evangelio a través de los 2 testigos, de los sellados, del ángel. Va a haber mucho, pero llegado un momento ya no hay más oportunidades. Y en el momento de las copas, de las plagas, ya no hay más oportunidades. Pero además se corrobora que la actitud del hombre es la que es de negación ante la voluntad de Dios. Eso es lo último que vimos respecto a la cuarta copa. Respecto a la quinta copa, no sé si lo leímos, pero voy a hacer ya una lectura breve del capítulo 16 y dice así: el quinto ángel derramó su copa, 16:10, Apocalipsis 16:10, sobre el trono de la bestia, y su reino se cubrió de tiniebla, y mordían de dolor sus lenguas, y blasfemaron contra el Dios del cielo por sus dolores y por su úlcera, y no se arrepintieron de sus obras. De nuevo ahora hay una plaga que afecta como dice aquí, al trono, el trono de la bestia y su reino. Pero recordad, en este momento de la escatología, en este momento del mundo, le ha dado el poder a la bestia. Y cuando se refiere a su trono, es a todos los moradores de la tierra bajo la potestad de la marca, ¿vale? Todos los que tienen la marca puesta están sufriendo esta plaga, esta quinta copa, que tiene que ver con un dolor tal que mordían de dolor sus lenguas. En ese contexto también, como he dicho, se refiere a la tierra. Y los súbditos sufren esas consecuencias con un dolor insoportable. Sin embargo, la respuesta ante ese dolor no es de arrepentimiento, no es de conversión, no es de cambio, sino es de blasfemia y de que no se arrepintieron. El sexto ángel, la sexta copa. Voy un poquito rapidito porque esto ya se tocó el miércoles pasado, ¿vale? He querido empezar desde la mitad para recordar. La sexta copa. Dice el versículo 12. El sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y el agua de éste se secó, para que estuviese preparado el camino a los reyes de Oriente. No sé si tenéis el texto delante. Vale. Fijaros, he visto una noticia con la desgraciada guerra que hay ahora mismo entre Rusia, la ocupación de Rusia en Ucrania, en la que dicen, yo no sé si es verdad, ¿eh? La noticia viene en varios medios, pero yo soy muy escéptico muchas veces. No obstante, me parece que, aunque no fuera verdad, que creo que sí es verdad, pero que es algo creíble, que puede ocurrir y que es algo razonable. Que los ucranianos, como táctica, están inundando los ríos con el tema de los embalses. Es decir, ellos tienen un embalse que está conteniendo el agua. Allí el problema de agua no tienen como aquí. Punto número 1. Y punto número 2, están en guerra. Entonces están abriendo las compuertas. ¿Por qué? Porque impiden, cuando ciertos caminos, ciertos carriles, ciertas carreteras, con esa inundación impide el fácil paso del ejército ruso a ciertas ciudades que son estratégicas, ¿vale? Entonces, claro, si tú quieres impedir el paso del ejército, ¿qué haces? Anegar las vías fluviales que pasan por ahí. ¿Cómo? Abriendo compuertas. Y si tú quieres facilitar el paso del ejército, ¿qué harías? Lo contrario. Lo contrario. Secar río.
¿vale? Y estamos en el contexto de la sexta copa. El sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates. El agua de este se secó para que estuviese preparado el camino a los reyes de Oriente. Y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta 3 espíritus inmundos a manera de ranas, pues son espíritus de demonios. Es curioso, si tú lo lees rápido, parece que Dios está colaborando con el enemigo, porque estos reyes de Oriente, ¿a dónde van? Recordad, van al Armagedón. El Armagedón, ¿qué? No es otra cosa sino van a intentar destruir y aniquilar al pueblo de Dios. En este caso, no la iglesia, que ya no está aquí, sino, me refiero al pueblo de Dios, a Israel. ¿Vale? Claro, se van a encontrar allí con la intervención divina, sobrenatural de Jesucristo. Pero eso ellos no lo esperan. Su intención es, esta gente es solo el último reducto que queda, aparte de los reverdes que no han querido ponerse la marca, que son cristianos, en el nombre de que tratan de hablar del nombre de Dios, vamos a destruirlo. Y aunque parezca que es una colaboración, no es una colaboración. Es al contrario. ¿Qué haces tú cuando quieres que caiga alguien en la trampa? Le pones un cebo, lo prepara. Entonces, prepara el camino, pero en este caso no como preparaba Juan el camino. Juan el Bautista preparaba el camino del Señor, ¿verdad? Enderezar sus sendas, allanar todo valle. La preparación era de arrepentimiento, ¿verdad? Juan llamaba al arrepentimiento, pero Juan no convertía los corazones, pero preparaba los corazones. ¿Por qué? Porque tenía que haber, como hemos visto hace poco, convicción de pecado. Las personas tienen que tener convicción de pecado para escuchar el Evangelio, la buena noticia. Oye, estás muerto en tus delitos y pecados. Así nunca lo vas a conseguir. Pero después ves de Cristo y dice, arrepentido y creer la buena nueva. ¿Vale? Aquí, Cristo ya no se presenta de esa manera, que ya se presentó una vez y para siempre, como no mártir, nunca, el vicario, el sustituto, el que pagó nuestros pecados. Eso fue la primera vez, hace 2000 años. Aquí cuando se presenta Cristo, ya es reivindicando lo que le pertenece a Dios. Y cuando se prepara el camino por parte del ángel de la sexta copa, es el camino de la destrucción de los impíos, precisamente, que creerán que es el momento idóneo de atravesar esa zona de Oriente para ir a por Israel, y no se están dando cuenta que están yendo a su fin, a su ruina. Si ellos lo supieran, no lo harían. Me refiero a las naciones, evidentemente. Vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta 3 espíritus inmundos a manera de ranas. Son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Curioso cómo Dios es consciente, sabe que los artimañas del enemigo, pero además es que Él va a acabar allí sucumbiendo ante el Dios Todopoderoso. Prepara el camino. Claro, la pregunta es, por motivo de lo que está pasando hoy en día, de las lluvias que son cambiantes, claro, porque el tema ¿cómo se dice?, de medio ambiente, es que las lluvias cambian mucho. Y lo mismo puede haber periodo de sequía largo, que puede haber un torrencial. Mirad lo que ha pasado. Enero y febrero, seco, seco, seco. Y ahora en marzo no paramos, ¿verdad? Entonces, si es por motivo del cambio climático, no. Pero cuando sea por intervención divina va a ser algo sobrenatural de Dios, y además con el objetivo ese, de que atraviesen el río para ir a por Israel. Mira, yo creo que una de las claves de los tiempos tiene que ser, ha habido siempre antisemitismo. ¿Qué es antisemitismo? Todo deseo de ir en contra de los que son judíos o semitas, ¿vale? Eso, por desgracia, es un tema de racismo, pero además va más allá de racismo, porque es un tipo concreto de racismo, el antisemitismo. Y ahora mismo Israel sigue bajo el paraguas de una gran nación. ¿Cuál es la gran nación que protege a Israel a nivel militar y económico? Entonces, cuando digo lo veo difícil ahora mismo, es por lo que acabo de decir. Pero fijaros qué curioso cómo los hilos se están moviendo. Los hilos se están moviendo.
Donald Trump en Occidente, digo en Europa, en gran parte de América y de Sudamérica, y en parte del mundo, aunque hay gente que lo venera o que le gusta o que es muy simpatizante, Donald Trump más bien por su aspecto, por las cosas que ha dicho, ha creado mala fama por su forma de gobernar y demás. Mala fama, ¿verdad? Pero es el presidente americano que de los últimos 40 años, me atrevo a decir 40 años, que con más rotundidad ha apoyado a los israelitas. Con más claridad. Entonces, ¿qué hace eso? Hace quedar mal a un presidente, el que más claramente quiere defender a los israelitas diciendo, ¿Tel Aviv es vuestra capital administrativa? No, Jerusalén. Eso no es lo que se acordó en la ONU hace 70 años, pero él lo impone y dice que es... O sea, hay una serie de cosas que alguien que de verdad quiere hacer bien para el pueblo, con sus actitudes, con sus otras políticas y demás, lo que ha hecho en realidad es a poner a más gente en contra. Poner a más personas en contra. Y justo la otra parte de la política de Estados Unidos, que es la demócrata, anda con más pies de puntilla con respecto al apoyo a Israel. Cada vez anda con más reticencia. Cada vez retira más los apoyos a Israel. No digo que no existan, porque siguen existiendo apoyos, porque Estados Unidos, están los judíos están allí metidos. Vamos, allí es que son los que tienen más poder económico. Entre muchos de ellos, los que están en el tema de las redes sociales, el tema tecnológico y demás. Pero cada vez menos, cada vez menos. Eso tiene que cambiar. Es decir, para peor. Porque tiene que haber un momento en que haya una parte del mundo que se le eche encima y no que no haya dos bandos que vayan a pelear humanamente hablando. No, que todos vayan en contra. Entonces, o de Estados Unidos va también en contra o se abstiene. ¿Me explico? O Estados Unidos cambia radicalmente, que ahora mismo lo veo difícil, muy difícil, en términos geopolíticos y cronológicos, en tiempo. Lo veo muy difícil. Pero no veo tan difícil que a medio plazo Estados Unidos cada vez retire más su apoyo en cuanto al tema de Israel. Dice, los espíritus engañadores para ir a Armagedón con forma de rana. La rana es un ser vivo que es impuro para los judíos, ¿vale? Entonces, demonio, rana, tiene que ver con la impureza espiritual. Por eso dice ranas. La sexta copa, más detalles. Son demonios que hacen señales. Demonios que hacen señales para convencer a los reyes de la tierra en el mundo de ir a la batalla del gran día. Esa batalla también viene en Daniel 11, del 40 al 45. Y el versículo 15 es la confirmación de la importancia de mantenerse alerta, vivo y encendido. Lo vamos a leer porque Apocalipsis 16, 15 es una perla. Dice: He aquí yo vengo como ladrón. Bienaventurado el que vela y guarda su ropa para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Hace una alusión, fijaros, el Apocalipsis dice Dios que Él es el alfa y la omega, el principio y el fin. Génesis y Apocalipsis te hacen alusión a lo más importante al fin y al cabo. Lo más importante al fin y al cabo en esta vida es mantenerse limpio, puro delante de Dios. Adán y Eva no lo consiguieron, desobedecieron y se vieron desnudos y se vieron apartados de la presencia de Dios, fuera del Edén y condenados. Pero nosotros en Cristo tenemos la oportunidad de volver a vestirnos, como dice la palabra de Dios en el Nuevo Testamento, vestidos de la vestidura de Cristo. Vestirnos de nuevo, no desnudos, y además, en ese sentido, por la sangre de Cristo, nuestros pecados, que es la vergüenza más grande que podemos tener, pero Cristo ha ocupado nuestro lugar y ha pagado el precio de nuestro pecado. Así que ese texto es una joya que hay ahí, en el versículo 15, en Apocalipsis 16. Y dice el versículo 16 de Apocalipsis 16, lo reunió en el lugar que llamado en hebreo se llama Armagedón. Armagedón. Allí se reúnen en Armagedón estas naciones por los demonios, por esta
ranas que salieron de la boca, es decir, estos espíritus que salen a convencer y hacen señales, dice. Allí, históricamente hablando, Armagedón, se habla también de que Barak venció sobre el rey Azor. Recordad que Barak es uno de los jueces del libro de los jueces, ¿vale? Entonces venció allí sobre el rey Azor. Allí venció Gedeón a los madianitas. Allí murió Ocosías, rey de Judá, a manos de Jehú, que era el rey de Israel, y Josías a manos del faraón Necao. Y desde el monte Carmelo, tú te pones en el monte Carmelo, que está en el norte de Israel, hablo del Israel antiguo, y tú te pones en el monte Carmelo y observas en dirección hacia el sur, hacia Jerusalén, y la explanada es esta que vais a ver ahora. Ese es el lugar. Allí es el lugar físico que se cree. Hay varias opciones, ¿vale? Pero la más aceptada es un valle enorme. Enorme. Ten en cuenta que las dimensiones de la batalla de la persona que va a ver allí para pelear es tremendo. Entonces no puede ser un lugar pequeño. Entonces hay quien interpreta que no es solo lo que veis vuestros ojos, sino es todo el lugar del valle que ocupa desde el monte hasta la montaña más cercana de Jerusalén, porque es un lugar enorme. Sí. Se refiere al... No, la palabra en... Claro, exacto. La palabra en griego, que se utiliza en el griego koiné, Armagedón, hace referencia a un valle en que, digámoslo así, la traducción más cercana es la otra palabra en hebreo que habla de ese valle que acabo de enseñaros. ¿Vale? Entonces, no se utiliza en el Antiguo Testamento la palabra Armagedón, pero la traducción del griego koiné a lo que se entiende, a lo más cercano, al significado de la palabra en el Antiguo Testamento es el valle que os acabo de enseñar. Hay muchas personas también que hablan del Negueb, una fortaleza que hay cerca de Jerusalén, pero geográficamente hablando, esto estaría al norte de Jerusalén, ¿vale? El otro lugar que os digo está al sureste de Jerusalén, el lugar del Negueb. Hay varias teorías, no es la única, pero la más aceptada es la que acabo de enseñar. Ese lugar, sobre todo por un lugar, por la traducción de las palabras del griego a lo que serían los significados del Antiguo Testamento del hebreo y por las dimensiones de la batalla. Por las dimensiones de la batalla, pocos lugares hay, además de este, por no decir ninguno, allí en Israel, que tengan esa extensión. Es por los dos motivos. Eso, sí, es que no me acuerdo. A ver si... No me acuerdo. Lo escuché, porque es que esto lo he sacado yo, después de ver cuál era el Monte Carmelo, de todo lo que os he comentado, de un vídeo de un visitante que va al Monte Carmelo y entonces el guía está diciendo, para allá Jerusalén, para allá, y cuando es así, he parado la imagen, he capturado la pantalla, la imagen, porque si tú te pones a buscar, no te van a mostrar, no es fácil. Tú no pones Armagedón y aparece esa imagen. No es fácil. No es fácil. Pero no me acuerdo ahora el nombre. Pero ya te digo, desde el Monte Carmelo, esa imagen está sacada desde el Monte Carmelo, hacia el sur. ¿De? Megiddo es lo otro. Megiddo es la otra referencia. Pero Megiddo está al sur de Jerusalén, al sureste. Y Nazaret está en el norte de Jerusalén. Nazaret, recordad que es la zona de Galilea. ¿Vale? Y repito, el lugar tiene que ser muy amplio. Sobre todo por el hecho de las dimensiones de los ejércitos que allí se van a enfrentar. Sí, no lo he apuntado. Pero del significado de Armagedón se extrae las posibilidades que te he dicho de que sea este lugar al sur del Monte Carmelo, del significado de Armagedón.
Es que ese es otro. Claro, pero ese es el tema. Megiddo, en realidad hay una fortaleza de Megiddo, como decía antes, que está al sureste de Jerusalén, pero esa se descarta por parte de los eruditos de que sea el lugar porque se parece a la palabra, pero realmente las condiciones del lugar no es un valle. Para empezar no es un valle. Para seguir es un lugar donde no tiene una amplitud como para que quepan los ejércitos que luego veremos que se van a dar allí la batalla. Entonces se ha descartado. Y la opción más probable es esta que yo estoy mostrando. Es bastante amplio, como podéis ver. Bien, esto es un recordatorio de las plagas, que ya lo hemos visto. Y ahora vamos a entrar con terminando ya la séptima copa. Dice así. Dice el versículo 17 del capítulo 16. El séptimo ángel derramó su copa por el aire. Y salió una gran voz del templo del cielo, del trono, diciendo: hecho está. Hecho está. Como cuando Cristo dijo: consumado es. ¿Veis? Entonces ya la importancia de decir ya la séptima copa, el final. Ya aquí llegó el último momento de los hombres y ahora toca el momento de que Dios intervenga directamente en la historia. Ya no a través de ángeles, ya no a través de la iglesia, ya no a través del pueblo de Israel. Dios ha intervenido en la historia. Pero lo ha hecho siempre en revelaciones, hablando a personas, escogiendo a personas para que llevaran su voluntad a cabo, en la iglesia, con el Espíritu Santo, pero aquí ya hay una intervención directa. Y dice: hecho está. Versículo 18 nos dice: hubo entonces relámpagos y voces y truenos y un gran temblor de tierra y un terremoto tan grande cual no lo hubo jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra. Es muy llamativo la expresión de cómo enfatiza en el terremoto que habrá. Entonces, cuando Cristo murió, expiró su último aliento, después de decir consumado es, la tierra tembló. Y dice incluso Mateo que los muertos, algunos muertos de los que estaban allí se levantaron, para que veáis la importancia de cuando Dios interviene en la historia. Pero aquí habrá un terremoto que como nunca. Y esto va a cambiar geográficamente el mundo. Va a cambiar las ciudades, el mundo. Este terremoto, aquí viene en un versículo, pero ojo, cuidado, que esto es un movimiento importante. Y versículo 19. Y la gran ciudad, aquí no habla de Babilonia, fue dividida en 3 partes. Y las ciudades de las naciones cayeron. Y la gran Babilonia vino en memoria delante de Dios para darle el cáliz del vino del ardor de su ira. Aquí ya estamos introduciendo que la última copa tiene que ver con 2 aspectos. Uno, que es el que vamos a desarrollar en 2 capítulos, no 1, sino 2. La caída de la gran Babilonia. Y el segundo aspecto, la batalla de Armagedón. El último momento. Entonces, aquí aparecen 2 personajes que en sí mismos no son personajes, pero que a nivel escatológico son relevantes. Porque la última parte del capítulo 16, el capítulo 17 y el capítulo 18 y 19 se dedican a eso. ¿A qué 2 personajes? 1, la gran Babilonia. 2, la última batalla, el Armagedón. Esas son las dos partes que nos quedan por dirimir para terminar ya lo que es la entrada de Jesucristo vencedor en la tierra. Gran Babilonia y la gran batalla, Armagedón. La gran ciudad, como he dicho antes, no se refiere a la gran Babilonia, se refiere a Jerusalén. Dice que será dividida en 3 partes. Curioso, Jerusalén que sufrirá cambios topográficos con la venida del Señor Jesús. Hay más textos que hablan de los cambios que se producirán en Jerusalén. ¿No recordáis un texto que dice que cuando se pongan los pies del Mesías se dividirá en 2? ¿No acordáis de ese texto del Antiguo Testamento? Lo vamos a ver ahora. En Apocalipsis 11:8 también se le llama a la gran ciudad. Y en el versículo 13 se indica que la 10ª parte de la ciudad se derrumbó y por el terremoto murieron un número X de personas. Es decir, ya se habla de que antes de llegar a este gran terremoto, ya la ciudad está sufriendo cambios.
por culpa de otro terremoto menor, ¿vale? En una de las trompetas. Y ahora vemos que en el gran terremoto, la gran ciudad, que se refiere a Jerusalén, queda dividida hasta incluso en 3 partes. Zacarías 14, del 1 al 5, enseña que Jerusalén será partida en la venida del Señor. Si lees Zacarías, la profecía de Zacarías sobre la venida del Señor sobre Jerusalén, habla también de una ruptura de Jerusalén. Es curioso lo de las 3 partes, porque hoy en día Jerusalén a nivel político o administrativo está dividido en 3 partes. Lo sabéis, ¿no? ¿Aquí alguno ha estado en Jerusalén? Ninguno, ya estaremos. Pero la Jerusalén del Señor, ¿vale? Aparte de la nueva, la del Señor. Jerusalén está dividida en la parte de los cristianos. Curiosamente hay cristianos. La religión, ¿vale? No hablo de verdad. La parte de los musulmanes y la parte de los judíos. Esas son las 3 partes de las que se divide Jerusalén hoy en día. Las otras ciudades de las naciones también caen por culpa de este gran terremoto, sufriendo las consecuencias de los terribles acontecimientos y del gran terremoto. O sea, una de las cosas que es muy llamativo en Juan y en el sistema del mundo es el tema de las grandes ciudades. Si hay una época en el mundo donde la gente estaba abandonando, de siempre pasaba eso. En el momento que nos hemos organizado en ciudades, la ciudad nos permite a los seres humanos organizarnos, entre comillas, parece una colmena. Es decir, se puede vivir en cierta manera mejor. Pero ese credo, esa filosofía, ese entendimiento, luego se ha demostrado que no es verdad. Porque las miserias más grandes, ¿dónde están? ¿En el campo o en la ciudad? Las atrocidades más grandes de violencia o de depravación sexual a nivel espiritual y a nivel físico, lo peor lo representa no el campo, no una vida rural, no una vida de equilibrio con la naturaleza que Dios nos ha dado, no. Lo peor a nivel del ser humano lo representa las grandes urbes. Y en la época de Juan el Bautista esto ya era una realidad, porque desde que el ser humano se ha desarrollado en civilizaciones, cuando hablamos de civilización, sí o sí tiene que ver con ciudades, con grandes ciudades. Pues desde que el ser humano piensa en cualquier civilización, por antigua que sea, Egipto, grandes ciudades, grandes polis, grandes lugares donde las personas se organizaban. Y eso sufrirá porque, claro, los terremotos, eso se va a tener que renovarse. Cuando hablamos de sufrirá es que hay un colapso del sistema humano, del sistema de organización que el ser humano ha escogido. Y eso dará lugar a una nueva interpretación de la vida en la tierra en manos de Jesucristo, el milenio. En el milenio, como las profecías del Antiguo Testamento dicen, habrá un equilibrio, habrá una paz, habrá un sosiego, habrá una relación con la naturaleza y entre los hombres como nunca lo ha habido en la tierra. Y eso es a lo que tenemos que entender cuando nos habla en lo que acontecerá en las grandes ciudades. Fijaros que caen, las ciudades caen. Perdona, que todavía no he explicado esto. Un momentito, aquí. Y la Gran Babilonia, dice, la Gran Babilonia viene en memoria delante de Dios. Ahora toca los capítulos 17 y 18, veremos quién es la Gran Babilonia, capítulo 17 y 18, lo que va a acontecer con la Gran Babilonia. Le toca recibir el cáliz del vino del ardor de la ira de Dios. Fijaros que hay un capítulo entero que nos explica quién es Babilonia y otro capítulo que nos explica lo que va a recibir de parte de Dios. Entonces, ¿será importante o no será importante la Gran Babilonia? Si tiene esta relevancia en el tiempo escatológico del mundo, pues sí, tendrá importancia. Bien, y el versículo 20, fijaros qué fuerte lo dice. Toda isla huyó y los montes no fueron hallados. Toda isla huyó y los montes no fueron hallados. Y cayó del cielo sobre los hombres un enorme granizo como el peso de un talento. Y los hombres blasfemaron contra Dios por la plaga de granizo, porque su plaga fue sobremanera grande. La plaga de granizo es un talento en la interpretación de este
talento, en peso, no en precio de dinero, es similar a 50 kilos. 50 kilos. ¿Os imagináis eso? Granizo de 50 kilos. Es que es terrible. Entonces la lectura de este granizo no es un granizo que acaba con todas las cosechas o que rompe algún cristal, no. Es que lo destroza todo. Eso es como... es terrible. Y no es comparable con lo que ha pasado antes. No es comparable. De hecho, el movimiento del terremoto hace que se mueva todo. De ahí viene lo de toda isla huyó y los montes no fueron hallados. Las consecuencias del terremoto, los movimientos tectónicos no son comparables ni imaginables. No tienen ni tendrán comparación en la historia de la humanidad. Y lo del granizo, la enorme plaga de granizo, ten en cuenta, un talento, 50 kilos. El impacto que puede tener eso sobre la tierra, sobre los que soporten eso, evidentemente no puede nadie sobrevivir a eso, ¿correcto? Imposible, se tiene que refugiar y no en una choza, no en una casa cualquiera. Sí, Fran. Cuando dice que toda isla huyó, ¿no se referirá de pronto a que el agua desborda todo? Es que si el terremoto es tan grande que se sufre en toda la tierra, imagínate tú los maremotos que se forman. Entonces, efectivamente, evidentemente hay islas, por ejemplo, la nuestra la española, el Tenerife, ¿vale? El Teide tiene una altura de 3.000 y pico de metros. Esto no puede llegar allí porque si el agua tapa esa isla, pues merece nosotros que estamos a 100 metros de altura sobre el mar. No, pero sí hay que interpretarlo más bien, más que por un maremoto que lo ocupe todo, por el terrible movimiento tectónico de la Tierra. O sea, lo que sufrirá la Tierra a nivel tectónico. Se sabe que las placas tectónicas están en continuo movimiento y que hay periodos donde inexplicablemente de pronto se mueven más, de pronto se mueven menos. Todo eso está bajo el control de Dios. Todo eso está bajo el control de Dios. El movimiento de la Tierra en el momento de la séptima copa será tan grande que las islas ya no van a estar donde están. Las islas ya no van a estar donde están. A los montes les puede ocurrir otra cosa, no que no se inunden, sino otra cosa como ha pasado. Sí, Tantísima cosa. como he dicho, huyó, es que se mueve todo. O sea, hay un terremoto que lo remueve todo. La expresión huyó. Y además también expresa, otra cosa que os quiero comentar es que expresa una realidad espiritual bíblica, que es que cuando Dios viene, o sea, la solemnidad del momento. Todo esto está enmarcado en el momento justo antes de que venga el Señor Jesucristo, ¿correcto? Y la séptima copa está diciéndonos que son el momento ya más crucial, terremoto terrible, el granizo, etc. Ante la venida del Señor, como dice, todo monte será allanado, todo. Entonces es lo que quiere decir es el impacto que tiene de la venida del Señor físico sobre esta tierra. Sobre esta tierra, un impacto enorme. Y claro, de ahí viene la expresión toda isla huyó. Es decir, se va a remover todo. Se va a remover todo. A mí, por ejemplo, en la parte del gran trono blanco, ya más adelante, también pone lo mismo. Los montes huyeron y no sé. Exacto. Del impacto tan terrible que tiene. Ese juicio del gran trono blanco no se hace aquí en este planeta, se hace en otro lado. Ya cuando se busca toda la humanidad completa. Claro, hay dos momentos. Este momento que es del Armagedón, que es aquí, y luego el otro que es cielo nuevo y tierra nueva. Cielo nuevo y tierra nueva es en el juicio final, que no es aquí. Armagedón no es juicio final. Armagedón es venida de Jesucristo, ¿vale? Y el juicio final ya es después de que Satanás es soltado y ya es un momento en el que, como dice la palabra, cielo nuevo y tierra nueva. Todo será pasado por fuego. Ese es otro momento diferente. Pero en los milenios viviremos aquí.
Pero será una tierra que por el poder de Dios ha sido trastocada. Y fijaros, la limpieza o las copas de la ira, las trompetas, los sellos, todo lo que se desata ahí es para preparar la tierra para la venida de Jesucristo. En realidad hay una preparación también ahí. Y Jesucristo sana la tierra. En el poder de Dios se restaura el equilibrio. Con el poder de Dios se cambia totalmente el sistema. El sistema que hay ahora es el del mundo, bajo la potestad del enemigo, de Satanás, y después será bajo el poder de Jesucristo. Esto ya lo hemos dicho. Cae el enorme granizo, como el peso de un talento, y los hombres vuelven a blasfemar contra Dios. Los hombres vuelven a blasfemar contra Dios por ello. Y se está acercando ya el fin. Como dice el versículo 21, cayó del cielo sobre los hombres un enorme granizo, como el peso de un talento, y los hombres blasfemaron contra Dios por la plaga de granizo, porque su plaga fue sobremanera grande. Y ya nos entramos en el capítulo 17, versículo 1. Y aquí ya... Sí. Sí. Cuando blasfema... Exacto. Cuando blasfema... Exacto. Sí. Blasfeman contra Dios no significa que blasfeman de lo que... Sabiendo que lo que están sufriendo... Exactamente. Pero aún así no se convierten de sus caminos, no se arrepienten. Hay un texto en una de las trompetas, no me acuerdo cuál era, que lo vimos, en la que decían que sí, que llegaron a dar gloria a Dios por uno de los eventos que pasó, antes de las plagas. Temían a Dios y temieron a Dios, dice. No dice gloria, dice temieron a Dios. Y ahí nos quedamos diciendo, puede ser que se conviertan aquí algunos, puede ser, no la humanidad, pero sí, porque temían a Dios. Y ahora en el capítulo 17, fijaros, voy a introducir nada más que hoy el versículo 1 y 2, que ya con esos dos versículos hay bastante. ¿Alguien que lea, por favor, versículos 1 y 2? Capítulo 17 de Apocalipsis, 1 y 2. Mira, uno de los 7 ángeles, no se dice cuál de ellos, pero uno de los 7 que tiene las copas se acerca a Juan, el apóstol, y dice, ven acá, te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas. El capítulo 17 entero va a ir sobre quién es la gran ramera, quién es Babilonia, qué papel ha ejercido en el mundo. Y en el 18 vamos a ver los juicios que sobre la gran ramera se van a derramar. Pero el énfasis del ángel es importante. Bueno, voy a poner primero un esquema. Esto ya lo he puesto. Vale. Voy a poner primero un esquema de este capítulo 17. Primero, los pecados de Babilonia, he titulado. Vamos a hablar, estamos ya en la parte final. Capítulos 17, 18, 19 y 20 es el triunfo final. El gran triunfo final. Y 21. Y estamos ya en el gran final. Y lo primero es, vamos a ver los pecados de Babilonia, capítulo 17. Después vamos a ver la caída. Cómo Babilonia cae, capítulo 18. Estos van a ser los 2 primeros capítulos de esta parte final ya del libro de Apocalipsis. Que aunque parezca mentira, lo estamos terminando. Primero, la descripción de Babilonia, los pecados de Babilonia y después la caída. Los pecados de Babilonia. El primer capítulo 17 vamos a organizarlo de esta manera. La introducción,
el ángel que le habla al apóstol, la descripción de Babilonia, capítulo 3, versículo 3 y 7 al 7 se describe Babilonia, y los versículos del 8 al 18, el mismo ángel interpreta, le explica a Juan qué significaba la imagen de esa gran ramera de la Babilonia. Porque una imagen llamativa, como ya hemos visto bastantes imágenes llamativas. ¿Esto a qué se parece? ¿Os recuerda algún pasaje de la Biblia que haya pasado esto? Que un profeta haya visto una imagen y después el ángel o alguien le haya explicado esa imagen. Exactamente. Tiene una similitud total con lo que le pasa a Daniel en el capítulo 7, en el capítulo 11 de Daniel. Esos capítulos, Daniel ve visiones, ve cosas, ve animales, ve bestias, y después de verlas, el ángel le explica quiénes son. Pues aquí ocurre algo semejante a esto, ¿vale? Es curioso porque en ambos casos podemos sacar una conclusión. Uno, esas imágenes hablan de poder humano, tanto en Daniel como en Juan, ¿correcto? Dos, poder humano que Dios ha permitido. Dios permite, es decir, todas las cosas que pasan, como decía Pablo, ¿no? ¿Qué tenemos que hacer con las autoridades? Obedecer a las autoridades y demás. Pero, en los casos de Daniel, Dios los permite, pero se ve como en muchos casos, sobre todo los últimos, esos poderes van en contra del pueblo de Dios y en contra de la voluntad del mismo Dios. Se ponen en contra. Y en este caso, la Gran Babilonia ya es, como quien dice, ya el colmo de un poder humano que está ahí, pero que va a revelarse como cooperadora total de la bestia, del gran dragón y de la bestia. Cooperadora total. Y eso es otra cosa que podemos comparar. Y tercer similitud. En los dos casos, Daniel y en Apocalipsis, el tiempo que se le permite tener poder a esos animales o esas bestias, o en este caso a la gran ciudad, está en las manos de Dios. Y Dios determina hasta cuándo, y Dios es el que hace caer a esa imagen, a ese poder humano. Dios es el que hace caer a ese poder humano. Pero en este caso, la caída no es temporal, como la de las bestias que vio Daniel. No es, ahora toca otro, no, ahora en este caso la caída es las copas de la ira. Entra dentro de la vindicación de Dios, la reivindicación de Dios con respecto a la tierra. Uno de los ángeles de las 7 copas. Aunque en el texto dice, ven acá, en realidad en el griego es más enfático. Es como, ven, aquí, como diciendo, ven, corre. Y te mostraré, le va a enseñar algo. Por eso dije antes, ¿qué me dice esto? Eso está hablándonos de la importancia del juicio de Dios sobre esta gran ramera, sobre la gran Babilonia. La importancia en los últimos tiempos. Además, ¿no habéis notado algo raro, algo llamativo en el versículo 1? ¿Qué es lo que os llama la atención sobre la gran ramera? ¿No os llama la atención algo? Ahí está. Aquí llama la atención, ¿verdad? Sobre mucha agua. Veremos después a qué se refiere con lo de sobre muchas aguas. El ángel va a mostrarle a uno de los episodios más importantes del fin de los tiempos, la caída de la Gran Babilonia. De ahí el énfasis, de ahí el que diga, ven, aquí, porque le va a mostrar la caída de esta Gran Babilonia. Y además le dice el versículo 2, el versículo 1, ven acá, te mostraré la sentencia. Te mostraré que la sentencia. ¿Qué significa la palabra sentencia? El pago, la condena. Pero fijaros, cuando tus hijos hacen algo malo y tú dices, eso está mal, pues te va a caer 2 días sin wifi. ¿Vale? En un juzgado, la sentencia es cuando dictamina el juez esa sentencia, ¿verdad? Pero aquí la sentencia lo es todo.
tú le dices a tu niño, eso está mal, te va a quedar sin wifi, y le dejas con el wifi puesto, ¿qué sentencia es esa? ¿Ves? Ese es el fallo de los padres, muchos padres de hoy en día, que decimos que va y después no. Entonces, ese es uno. Pues aquí no, aquí la sentencia lo es todo. La sentencia es culpable y el pago por esa culpabilidad. Aquí la sentencia lo engloba todo, ¿vale? No, aquí se cumple. La sentencia se cumple. En realidad, y la palabra sentencia incluye las dos cosas, para que me entendáis. No es las palabras, no, va más allá de las palabras. Es el cumplimiento del pago de esa sentencia. El cumplimiento del pago de esa sentencia. Luego tenemos... Bueno, esto es lo que decía. La sentencia sobre la ramera. El texto en griego, si ustedes veis en el Nuevo Testamento, la Reina Valera dice la sentencia contra la gran ramera. En realidad en el Koiné, bien traducido, se puede mejorar la traducción, ahí sí, no todo, la Reina Valera está muy bien, pero hay algunas cositas que no. Se tendría que decir la sentencia contra la ramera, la grande. ¿Cómo hace más énfasis? ¿Con el coma la grande o como viene aquí? O sea, con el coma la grande es como diciendo, no veas tú la ciudad esta. Y recordemos varios aspectos que quiero que recordéis. ¿En qué sentido? Lo voy a ir explicando, ¿vale? ¿Qué ha hecho esta gran ramera? ¿Qué ha hecho esta gran ciudad? ¿Qué es lo que ha implicado? Uno, es la que ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Lo hemos leído eso en el capítulo 14 ya. Hace beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Es muy llamativo porque el furor de su fornicación. Hay un profeta del Antiguo Testamento que habla de Israel como una ramera, como una prostituta. Que cuando le entraba calores, creo que era Oseas, porque como le obligó a casarse con... Y cuando entraba el calor, y cuando habla de calores no habla sino de calor de pasión sexual, pues iba buscando a sus amantes que pudieran satisfacer ese deseo. Pero curioso, claro, eso para judíos entiende claramente que es denigrante, que es aberrante, abominable, un pecado abominable, pero estamos hablando estamos hablando de la fornicación espiritual, de cómo esta ciudad ha hecho que las naciones las ha contagiado de ese furor de hacer lo contrario de la voluntad de Dios. De hacer lo contrario de la voluntad de Dios. Porque aquí fornicación es el pecado de ir justo haciendo lo contrario de la voluntad de Dios. El pecado de traición, el pecado en contra de, ¿vale? Y no habla de una ciudad cristiana o una ciudad judía o una ciudad que es conocedora de Dios. No, porque luego veremos que tiene relevancia con la Babilonia antigua. Babilonia antigua, allí fueron los israelitas llevados cautivos durante, ¿os acordáis? 70 años, bueno, después se quedaron allí también muchos, no es que se volvieran a los 70 años todos, volvieron poquito a poco algunos, pero esa Babilonia tiene una serie de aspectos con respecto a las religiones, con respecto a los dioses. Allí fue donde a Daniel lo pusieron a prueba o no lo pusieron a prueba varias veces, y a los judíos. Y Esther, lo que sufrió también, el libro de Esther habla de una oposición tal contra los judíos que estuvieron a punto de eliminarlos donde quiera que se asentaran en el reino del imperio persa. O sea, nos habla de un periodo y de una capital con el tema de... Al final parece bueno porque fíjate, lo han llevado allí y lo han dejado vivir. Entonces, si te quieren meter otra religión a la fuerza, si te dicen que por seguir esa religión te mato, eso suena a algo, ¿no? Suena un poquito a lo que va a decir el enemigo, ahí está, al último tiempo. Entonces, todo esto es inventado ya. La intención del enemigo desde la antigüedad ha sido la misma, engañar. Y en este sentido, esta es un arma
del enemigo, que ha sido usada por el enemigo para contagiar, a contaminar a otras naciones, a todas las naciones, dice. Pero además, esta es Babilonia, la madre de las rameras. En el capítulo mismo que estamos viendo, en el versículo 5, la llaman la madre de las rameras. Es decir, de todas las posibles corrupciones, de donde se genera. De donde se genera. Y lo que decía Silvestre, que está sentada sobre muchas aguas. Está sentada sobre muchas aguas. Aunque está explicado más tarde, luego te dice más tarde, ¿por qué? Entonces, ¿para qué vamos a darle mucha vuelta? Es que el mismo ángel explica qué significa lo de estar sentado sobre muchas aguas. Supone que una acción de dominio continuado en el tiempo sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y muchedumbre. Está en el versículo 15. Si lo leéis, está en el versículo 15. ¿Vale? Lo de muchas aguas nos habla de la influencia. Lo que están sobre muchas aguas, esas aguas se supone que corren para un lado y para otro, se distribuyen, ¿no? Y lo que está sobre eso afecta al resto de. Si yo pongo un cubo con cloro sobre un nudo donde se reparten las aguas hacia el resto, ¿a dónde llega el cloro? Se difumina, ¿no? Se expande, ¿no? Entonces, en la imagen que nos trata de mostrar es eso, un nudo, un sistema tal de conexiones, de interconexiones, donde esta gran ramera, esta Babilonia, influye con el furor de su idolatría, con el furor de su apostasía, con el furor de su fornicación espiritual, al resto, ¿de qué? De naciones, pueblos, lenguas, muchedumbre. Influye al resto. Entonces, en ese sentido, si no fuera porque el ángel lo interpreta ya, lo explica, pues le daría mucho vuelta a la cabeza. Tiene que ser una ciudad asentada sobre el río, donde haya muchos ríos, pero es que el ángel ya lo explica. ¿A qué se refiere lo de las muchas aguas? Pero puedo confundir con Venecia. Claro, pero no es, porque... Y eso es otra cosa. Yo hoy lo voy a dejar ahí, porque aparte del tiempo me gusta la intriga. Y además, como faltan 2 semanas, lo vamos a dejar ahí. No voy a decir cuál creo yo que es la gran Babilonia. Lo voy a dejar ahí. Me gustaría que vosotros os lo busquéis, lo penséis. Ya sé que algunos tenéis ya una opinión formada sobre el tema, pero os voy a ser sincero. Mientras más leo y más estudio leo y más indago, menos claro lo tengo. Os lo digo de verdad. Tenía yo, antes de empezar el estudio, cuando yo vine de ISTE, tenía una opinión formada sobre cuál era la gran Babilonia. Y ahora, releyendo y releyendo y releyendo, yo me estoy quedando con todos los datos que estoy diciendo. Yo voy cogiendo todos los datos, hay que tenerlos ahí. Y ahora me pongo a comparar. Venga, voy por esta ciudad, venga. Y me pongo a comparar y digo, que no cuadra. Que no cuadra. Otra, venga, que no cuadra. Entonces, os soy sincero, yo antes de empezar el estudio, pues tenía mi opinión formada, pero ahora, con más datos que tengo y más opiniones, y más, no me cuadra. No me va cuadrando lo que yo pensaba antes. No voy a decir quién es, o sea, no lo puedo decir porque encima es que no me cuadra todavía el asunto. Pero para la semana que nos toque, dentro de 2 semanas, os propongo eso, que lo hayáis visto y podemos hablar con más, cada uno de nosotros preparado. Dime, Silvestre. Queréis mandarte el documental sobre la gran... ¿Verdad? No me lo he mandado todavía. Bueno, pues como mi mujer me la está diciendo ahora, que dice, mira, este texto lo explica, lo argumenta. Venga, pues... Entonces, pero, repito, tiene que encuadrar con todas las explicaciones, no con todas las explicaciones. No con uno, porque son tantos detalles, no con uno, con todos. Sí, por eso es que lo argumenta bíblicamente, por eso... Ahí está, eso, ahí tiene que ser bíblicamente. No. Han fornicado los reyes de la tierra y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. El poder de influencia negativa de esta ciudad es, fijaros, es sobre los reyes. ¿A quién se refieren los reyes? A los que mandan, ¿verdad? Todavía hoy en día hay reyes, pero ya más que nada son gobernadores. Pues influye a los gobernadores, pero no solo a los gobernadores, a los moradores de la tierra. A los moradores de la tierra. Y
hasta hace 200 años, 200, 300, sí, unos 200 y pico de años, había una gran diferencia entre los que gobernaban, que normalmente eran reyes entonces, y el pueblo, ¿vale? A nivel, no vamos a decir solamente económico, ni de posición social, sino también de pensamiento, ¿vale? Había una cultura en la que se suponía que se le agendaba al emperador, al rey, una educación, una cultura, unos valores que después era de postín, porque después muchos de ellos demostraron que valores éticos ninguno y moralidad sexual menos todavía. Pero el ideal en la sociedad era que tenía que haber un ejemplo. Y si no lo había por detrás, por lo menos lo había por delante. Es decir, de cara a la galería trataban de explicar eso. Eso se ha acabado ya. Eso de los valores se ha acabado ya. ¿Qué es lo que se dice ahora mismo en los parlamentos del mundo y demás? Que los que están ahí representen a la sociedad. Pero no para lo bueno. También para lo malo. Y se ha admitido. Pregunté a la red de España, te he dado ejemplo. Ahí está. Y se ha admitido entonces me llama la atención, ¿no?, como la influencia negativa del carácter que hay que tener, de la ejemplaridad que hay que tener, de ser alguien íntegro, ha ido calando y calando y calando, y ahora gobernantes y pueblo ya no hay por desgracia diferencias, ya no hay diferencias. Mira, voy a hablar para terminar hoy de quién es Babilonia, la gran ramera, a nivel de lo que significa, de dónde puede venir la Babilonia antigua, ¿vale? No voy a hablar de la que creo que está hablando la palabra, sino de la Babilonia antigua. Hay quien piensa que Babilonia viene de Babel, ¿vale? ¿Os acordáis de Babel? ¿Qué quería expresar Babel? Hagamos una ciudad que llegue hasta ¿dónde? Hasta el cielo, ¿no? Hablamos del fundador Nimrod, que dice la palabra de Dios que es descendiente de Cam, hijo de Noé, y primer poderoso en la tierra. Él estableció el primer reino de la tierra. Cuando habla de reino, habla de civilización, habla de organización humana en pro de una serie de objetivos, todos conjuntos. Su nombre, el nombre de este hombre, de Nimrod, significa nos rebelaremos. Fijaros, nos rebelaremos. Y está puesto como resistencia violenta contra Dios. Además, Nimrod, se dice que Nimrod era un poderoso cazador, y aunque la Biblia pone en nuestra traducción delante de Dios, los exégetas coinciden en que más bien significa contra Dios. Poderoso cazador contra Dios. Claro, ¿a Dios se le puede cazar? ¿Cuál es la creación más apreciada por Dios en la tierra? El hombre. Era un cazador de hombres. En vez de un pastor, como la rama de Caín, o en vez de un agricultor, como la rama de Abel, como un esclavista. Yo he leído que Nimrod llenó la tierra de violencia. Exacto. Como Napoleón, como Exacto. Hitler. Claro, entonces la primera gran Era un gigante. La primera gran civilización que vemos, que está fundada por este hombre Nimrod, el que funda Babel, de donde viene Babilonia, tiene que ver con un imperio que se dedica a cazar a seres humanos, es decir, a agredir, violencia, y además que levanta la ciudad Babel, que ahora veremos lo que viene a decirnos. Dice que Nimrod, poderoso cazador contra Dios, se dedicaba a cazar seres humanos. Génesis 10, del 9 al 12. Y su reino se asentaba sobre muchas aguas. Jeremías 51, 13. El reino de Babel se asentaba sobre muchas aguas. Babel, de ahí Babilonia, quiere decir puerta de Dios. Pero claro, ¿qué es lo que trata de hacer? Fornicación es engaño, el engaño de llevar al contrario que de verdad Dios quiere. Esta ciudad queda marcada
por su estilo opresor, cazador contra Dios, y un centro de religión contraria a la voluntad de Dios. Un centro, claro, realmente pretendía llevar a la humanidad a un entendimiento de la espiritualidad que es contrario a la voluntad de Dios. A mí me suena todo eso, hermano, a lo que está haciendo el enemigo con la filosofía oriental. Desde hace unos 50, 60 años hay teólogos, no cristianos verdaderos, que empiezan a decir que Jesucristo había pasado por la India o por filosofía orientales porque sus dichos son orientales. Desde hace unos 30, 40 años en Occidente, Europa, Estados Unidos, nos vienen con los mantras, nos vienen con la budista, y nos vienen con el yoga, y nos vienen con que hay que relajarse, y nos vienen con una falsa espiritualidad que tiene que ver solo con el hombre. Porque está sustentada esa espiritualidad en el hombre por el hombre. Tú, para estar mejor, tienes que tener una espiritualidad. Y te lo dicen, espiritualidad. ¿Y dónde está Dios en esa espiritualidad? Lo quitan completamente de la ecuación. Entonces, cuidado con todas estas filosofías. Además, curiosamente, con el tema del ejército del Oriente y demás, cada vez llega más a una religiosidad que realmente te acerca a Dios, esa religiosidad, realmente te lleva a la salvación, pero lo venden así. Y con todo lo que está pasando de las personas en depresión, con ansiedades, con suicidio, ¿cuál creéis que es su receta? Esa espiritualidad es su receta. Fijaros, es una falsa religión. ¿Iba a decir? Eso de decir que Jesucristo estuvo en la India y todas esas cosas es no conocer un poquillo la cultura judía, que es muy, ¿sabes? Claro. Muy tajante y no permite mezclarse con cosas así. Exactamente. Entonces la gente se aprovecha como de que no conocen ese tipo de carácter judío y se inventan esas cosas. Y lo peor, Fran, es que nos encontramos personas hasta de cierto incluso nivel de estudio y demás que lo compran. Y yo he hablado con personas que lo compran, que compran eso. ¿Por qué? Porque se justifican. Y rechazan al verdadero Jesús pensando en que no, porque. Y compran esas teorías. Porque se escuchará bien, será una. Pero. Y es una falsedad, evidentemente. ¿Quieren por qué? Porque es la pregunta de siempre, como yo digo. Jesús, o era un mentiroso, o era un lunático, o era el Hijo de Dios. Está como Juan el Bautista, que Dios lo mandó a vestirse de piel de camello y comía miel. Eso es un lunático. Si uno lo ve por Claro. en el monte, se viste en vez de con ropa, con pieles de animales y come por allá en el monte. Claro, eso solamente se entiende estudiando la cultura judía, estudiando cómo eran los profetas judíos, cuál era la función profética y la idiosincrasia del profeta en Israel. Solo se entiende así. Y respecto a Jesús, la pregunta que yo acabo de hacer es eso. El mundo tiene, ante la figura de Jesús, dice, no, un buen maestro. Un buen maestro, pues entonces lo que decía era mentira. Porque un buen maestro no dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Un buen maestro no dice, yo vengo del Padre, yo he estado con Él, procedo de Dios. Un buen maestro no dice, volveré y tal. Todas esas cosas no lo dice un buen maestro. Entonces tú estás diciendo que es un mentiroso. Un lunático, admitiendo que todo lo que dijo, lo dijo él, si tú no lo crees, crees que estaba loco. O lo que dijo era verdad. Y entonces atente a las consecuencias. Y que Jesús dijo, si no creéis en mis palabras, que en mi Jesús, ¿no? Mira la joda de campo. ¿Hay alguien que haga eso como yo? Pero el que hace el mundo, él dice, no, estas son invenciones, son historias, leyendas. Se agarra, acusa, para no enfrentarse a la realidad de la vida de Jesús, de las palabras de Jesús, y de que un hombre, por sus meras palabras, no puede haber llegado a lo que ha llegado hoy día, 2000 años después. Porque no es solamente el impacto de lo que él habló, sino es que tuvo que mandar al Espíritu Santo. Esto no sigue para adelante si no fuera por el Espíritu Santo. Mira, ¿te acuerdas cuando le dijeron, ¿hasta cuándo no va a tener un vino que tiene, no? Pero espérate una cosa. Cuando el testimonio de los soldados estuvieron guardando la tumba de Jesús y vinieron a contarle, ¿sabes lo que dijeron ellos? Me decían, oye, pues entonces es verdad que no, te vamos a dar dinero, callarse la boquita y decir que han venido, pues sí, una joda, entonces. La artimaña del enemigo. Ahí está, siempre la no querían creer.
que no tenían fe. Exacto, No tenían. exacto. Era como dijo Jesús, de vuestro padre el diablo. Exacto. Pues vamos a dejarlo ahí. La semana siguiente, ahora, dedicarle un tiempecito al capítulo 17 y 18, sobre todo la clave de quién es, porque 18 es la clave de lo que sufrirá la Gran Babilonia, pero la clave de quién es está en el 17. Sale un ratito y ya la semana que, dentro de 2 semanas hablamos. Nos ponemos en pie. Que yo sepa, por si alguien está viendo esto o estáis aquí, relevante, el sábado los jóvenes han quedado jóvenes y adolescentes en Jerez, para que los que seáis padres y madres de alguno de ellos, que sepáis que estamos esperando contestación de todo. El domingo tenemos culto, gracias a Dios, a hacer los partos, Dios mediante. Una cosita, el domingo pasado se recogió una ofrenda, ¿vale? Especial para Ucrania. Por lo visto ha habido hermanas que han dicho, mira, no puedo traerla este domingo, pero quiero traerla el siguiente domingo. Y por desgracia, como el conflicto va a durar tiempo, pues hemos visto bien que sí, que el que no lo haya podido entregar este domingo, pues que lo entregue a continuación el próximo, y ya con lo que se cierre, pues ya entonces se entrega esa ayuda para el tema de los ucranianos, ¿vale? Que están en el conflicto. Y que yo recuerde no tengo más noticias, ¿no?